Bienvenidos a nuestro primer programa de podcast Túnel del Tiempo en la Biblioteca, edición 2022. Les saluda Cristina. Para esta semana y para este año vamos a iniciar con el tema de la Inquisición. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes? ¿Cuáles de los grandes personajes de nuestra historia fueron víctimas de la Inquisición? Veamos algunas cosas. Sus orígenes. Resulta que desde la aparición del cristianismo, las herejías que inicialmente eran concebidas como una desviación voluntaria de la doctrina cristiana, aparecían y desaparecían durante cientos de años. Sabían entonces que al inicio se trataba de interpretaciones sobre el origen y la naturaleza de Jesús. Durante los primeros siglos después de Cristo se establecieron concilios como el de Nicea y Constantinopla en el siglo IV, en el que se recogían aspectos precisos de la vida de Jesús y el cristianismo. Sin embargo, y pese a este esfuerzo, siguieron surgiendo versiones e interpretaciones o desviaciones que los teólogos y padres de la Iglesia habían creído resolver con estos concilios. Entonces, en estos primeros siglos, pese a todo este esfuerzo de los padres de la Iglesia, penetraron diferentes creencias a las doctrinas cristianas y estas creencias fueron adoptadas por algunos grupos de creyentes. Estas creencias eran de carácter gnóstico. Y aquí es importante mencionar que las diferentes ramas del gnosticismo tienen en común la interpretación de que se ha de seguir un camino de evolución del conocimiento para lograr la liberación espiritual. Y la otra creencia es la maniquea, proveniente de Persia, que establecía una dualidad en oposición: el universo material y el universo espiritual. Existieron muchas sectas maniqueas, unas diferentes a las otras, pero todas tenían algo en común: que el hombre era un alma encerrada en un cuerpo material. Bien, durante el Imperio Bizantino se habían extendido las herejías y con la eclosión del catarismo. ¿Qué es el catarismo? Es un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico que se propagó por Europa occidental a mediados del siglo XI. Y este movimiento afirmaba una dualidad creadora, Dios y Satanás, y predicaba la salvación mediante la purificación del espíritu y el estricto rechazo a lo material, que era considerado como una obra demoníaca. Esto pues lo consideró la Iglesia Católica como una doctrina herética. Y así fue que la Inquisición medieval va apareciendo debido a la afloración de la herejía, especialmente de la doctrina del catarismo, ya que sus efectos ya se hacían notar incluso en el ámbito social y político. Bueno, esto causó sin duda un conflicto social. Existieron revueltas y muerte de los considerados herejes. De manera que para solucionar este conflicto, que empezó siendo religioso y terminó convirtiéndose en un gran conflicto social, intervinieron los gobernantes políticos. De modo que posteriormente la monarquía y la nobleza, principalmente de Francia, que fue un país muy afectado, impusieron castigos muy severos e incluso la muerte de los herejes. Finalmente, la Inquisición aparece en su forma más conocida durante estos sucesos, ya que la Iglesia la instaura debido al abuso de dichas autoridades civiles que no estaban capacitados para distinguir los verdaderos herejes, o bien pudieron usar estos movimientos para eliminar enemigos políticos. Entonces, fue en Roma donde surge la Inquisición episcopal, según datos analizados. En el año 1184, el Papa Lucio III promulgó una constitución contra los cátaros y otros herejes, pidiendo a los obispos que investigaran si había herejes en cada una de sus regiones, con el fin de convertirlos y, de no querer retractarse, sancionarlos con la confiscación de sus bienes o con el destierro. El Papa Gregorio IX creó la Inquisición Pontificia, esto en el año de 1231, con el fin de atajar las arbitrariedades del emperador Federico IV, que condenaba a la hoguera a los cátaros.
Entonces, dominicos y franciscanos fueron los asignados por el Papa para analizar y llevar largos procesos de comprobación de la existencia de herejías en un territorio determinado. Es importante mencionar que durante estos procesos se perseguía al cristiano hereje, no necesariamente en este momento musulmanes ni judíos. Durante los años de 1250 y 1290, la Inquisición actuó con cautela. Generalmente, solo el 1% de las sentencias terminaban en muerte. Durante este tiempo, el inquisidor llegaba a diferentes localidades en busca de apoyo de las autoridades civiles y se iniciaba con el edicto de fe, que invitaba a la población a denunciar a los herejes. Y entonces, si había arrepentimiento de los acusados de herejía, se daba el edicto de gracia. Y si había un sospechoso peligroso, se iniciaba su búsqueda y se llevaba ante un tribunal. Todo el proceso era muy minucioso. Y entonces podemos decir que hay una imagen generalizada de la Inquisición medieval que la tacha de cruel y terrible, pero los datos históricos apuntan que estas torturas eran poco frecuentes. En cuanto al declive de lo que se conoce como la Inquisición medieval, se pueden presentar estos datos. La Inquisición fue burocratizada, ya que el método de actuación pasó a cuestionarios, tipo y protocolos de actuación ante situaciones de herejía. Su labor se volvió mecánica. Hubieron reducciones o desapariciones de movimientos heréticos importantes. Bueno, entonces retomemos algunos aspectos para poder continuar con el tema. La Santa Inquisición fue un tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, dedicado a la persecución y al castigo de los herejes y disidentes religiosos. También a partir de 1542 se le llamó Santo Oficio. ¿Quiénes fueron las principales víctimas? Bueno, ya se habían consagrado muchas energías en perseguir a los musulmanes judíos y luego, sucedida la reforma, a los protestantes y personas que practicaban brujería o personas que estuviesen poseídas por demonios. En cuanto al proceso de identificar personas que practicaban brujería, se estableció un texto llamado Majerus Maleficarum, que podría traducirse como martillo de brujas. Fue escrito por monjes dominicos inquisidores en 1487 y el martillo de brujas tuvo una vigencia de 300 años. En este texto se busca demostrar la existencia de brujas mediante diferentes medios. También era como un código de derecho procesal. Indicaban también la forma y los procedimientos a seguirse al llegar a identificar una bruja y, por supuesto, los elementos y formas de tortura hasta la pena de muerte de un hereje. Ahora bien, ¿cuáles son sus principales víctimas y cuáles son las más reconocidas de nuestro tiempo? Bueno, hubieron diferentes penas para estas personas que van desde las penas de cárcel, la censura o hasta la hoguera. Algunos nombres son Giordano Bruno, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Juana de Arco, Giulio Cesare Vanini, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci, Francisco de Goya, por mencionar algunos nombres. ¿Cuáles fueron los instrumentos de tortura más usuales durante la Inquisición? Bueno, mencionemos el garrote vil, la silla inquisidora, la doncella de hierro, el banco de adiestramiento, la máquina desgarrasenos, el rompecráneos, aplastapulgares, la máquina quebranta rodillas. Bueno, y con esto, ¿cuáles libros eran censurados en la Inquisición? Podemos decir que miles de libros formaban parte de lo que se llama o llamaba Index. Algunos autores fueron censurados y algunos nombres son Jacques Rousseau, Denis Diderot, David Hume, Giordano Bruno, Blaise Pascal, Charles Darwin, René Descartes, Voltaire, etc. Pero, ¿qué fue el Index? El Index, que también es conocido Index Librorum, es una larga lista de textos que la Iglesia Católica censuró. Este índice establecía categorías de censura y podemos mencionar algunas. Obras contrarias a la fe católica, obras de nigromancia o astrología, obras que traten o cuenten sobre cosas lascivas, obras publicadas sin autor, impresor, lugar ni fecha de edición, y obras, por supuesto, que atentaban contra la buena reputación del prójimo. Ahora bien, hemos hablado sobre la Inquisición, principalmente de la Edad Media, y a manera de resumen, vamos. A lo largo de la Edad Media, la Inquisición tuvo diversas fórmulas.
la Inquisición episcopal en el siglo XII, donde quedaba a cargo los obispos ser jueces y verdugos. En 1231 se establece la Inquisición pontificia o papal, y en esta nueva aparición la organización dependía del sumo pontífice y fue hasta el año de 1252 que se autoriza el uso de la tortura. Y bueno, hasta aquí se puede recalcar que la Inquisición no siempre fue tan brutal como popularmente se ha creído. Esto sucede con el tiempo. Y entremos entonces a lo que fue la Inquisición española, que a diferencia de lo que les he contado, esta Inquisición fue impulsada por los reyes católicos en 1478, con el fin, por supuesto, de mantener el catolicismo más puro en sus territorios. Fue creado con el fin de descubrir y someter a juicio a los herejes. Esto conllevó al aumento del odio hacia los judíos, también a muchos asesinatos y a la promulgación de leyes para prohibir los matrimonios entre judíos católicos o judíos conversos, ya que consideraban que si se mezclaban los católicos y judíos iban a ensuciar la pureza de la sangre española. Pronto este dominio de la monarquía sobre la Inquisición llegó a las colonias en América y continuó convirtiéndose en una herramienta de poder real. Pero, ¿qué podemos decir de la Inquisición española en América? Bueno, de acuerdo a los datos históricos, se sabe de tribunales de Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias. En el caso de México, llegó junto a los conquistadores, por lo que sus primeras ordenanzas fueron contra los nativos. Y ya sabemos cómo tristemente fueron acabando con los pueblos, su cultura y riqueza de nuestra región. Claro, y abro comillas, en nombre de la civilización y religión, cierro comillas, que traían consigo los conquistadores. En fin, según la lógica de la Inquisición, una acusación de brujería, un pacto demoníaco, alquimia, homosexualidad, paganismo, herejía o apostasía, que es el rechazo del dogma católico, era suficiente para motivar una investigación. También la Inquisición no solo sirvió en el aspecto religioso, sino que también sirvió al poder político, como en la Francia medieval y en la conquista de América posteriormente con el establecimiento de colonias y la imposición de la religión sobre la cultura y creencias religiosas de los nativos de nuestra América. Añadimos una nota curiosa. La Inquisición también actuó contra los animales. Entre los años de 1266 y 1586 hubieron juicios contra animales acusados de atentar contra el cristianismo. Y también, como lo dije anteriormente, juicios contra grandes personalidades de nuestra historia, como fue el caso de Galileo Galilei, defensor del modelo copernicano del sistema solar. Se le acusaba de atentar contra las consideraciones eclesiásticas al defender el modelo heliocéntrico, que es la Tierra girando en torno al Sol, que el geocéntrico, Sol girando en torno a la Tierra, propuesto por Aristóteles y defendido por el canon eclesiástico. Fueron dos oportunidades en que se juzgó a Galilei. En la primera, su obra fue condenada, y en la segunda, tuvo que renegar públicamente de sus teorías y admitir que se había equivocado. Bajo esta presión, negó su propia teoría, claro que a regañadientes. Se dice que a esta negación hizo un comentario y dice la leyenda que fue "et pour se move", que en su traducción al español sería "sin embargo se mueve", haciendo referencia a la teoría de Galilei. Este ha sido un tema largo. La Inquisición resulta ahora un tema fascinante o espeluznante, pero bueno, era la realidad durante todos esos años de su vigencia, ya sea para un control religioso o político. Existieron causas y penas terribles e injustificables para nuestra actualidad, pero existió y es parte de nuestra historia. Y bueno, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.